Mi nombre es Jessica, y hace algunas semanas viví una experiencia que cambió mi vida. Siento que debo compartir esto con todos, especialmente con aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. La experiencia fue tan vívida y aterradora que desearía que todos la escucharan, ya que muchos de nosotros podríamos estar viviendo en un error fatal que podría condenarnos. Lo que voy a relatar no es solo una advertencia, sino una llamada urgente al arrepentimiento. Todo comenzó el 25 de agosto de 2014, un día que jamás olvidaré. Me desperté con un dolor de cabeza insoportable. Pero no era una migraña cualquiera. Era diferente a cualquier dolor que hubiera experimentado. No se trataba simplemente de un dolor en la cabeza, sino de una sensación de presión constante que se extendía desde mi cráneo hasta el resto de mi cuerpo. Me dejaba débil, sin energía, y sentía que cada movimiento era un desafío. Incluso abrir los ojos se sentía como una tarea imposible. Desde el momento en que desperté, supe que algo no estaba bien. Este dolor no era simplemente físico. Algo en mi interior me decía que había algo más allá, una batalla que no podía ver. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. No podía comer, no podía dormir, y cada respiración se sentía como una lucha por sobrevivir. Mi familia se preocupó y los médicos no tardaron en hacerme pruebas, pero los resultados no mostraban nada que explicara lo que me estaba sucediendo. A medida que los días pasaban, mi estado empeoraba. Sabía en mi interior que esto no era solo una enfermedad física, era algo espiritual. Sentía la presencia de fuerzas a mi alrededor, como si estuviera en medio de una guerra invisible. Era una batalla por mi alma, y aunque no podía entenderlo por completo, sabía que debía luchar. El 27 de agosto de 2014, en medio de mi sufrimiento, algo extraordinario sucedió. Estaba acostada en mi cama, envuelta en dolor y desesperación, cuando de repente una calma profunda se apoderó de mí. No es que el dolor hubiera desaparecido del todo, pero sentí que ya no me pertenecía. Era como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi conciencia había sido llevada a otro lugar. De repente, me vi a mí misma, de pie al lado de mi propio cuerpo. Estaba desconcertada, pero lo que vi a continuación me dejó sin aliento. A los pies de mi cama, dos figuras angelicales se erguían, brillando con una luz etérea que no parecía de este mundo. A pesar de la magnitud de su presencia, no sentí miedo, sino una extraña paz. Uno de los ángeles habló, pero su voz no era como la de un humano. Resonaba en mi interior, en mi mente y en mi alma al mismo tiempo. Su tono era suave, pero lleno de autoridad, como si no hubiera lugar para la duda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los ángeles desaparecieron tan rápido como habían aparecido. A partir de ese momento, todo cambió. Fui llevada a un lugar que parecía familiar, pero no pertenecía a este mundo. Era como si me hubieran transportado a una dimensión diferente, donde la realidad y el espíritu se entrelazaban de una manera que no había conocido antes. Lo primero que vi fue una escena perturbadora. Parejas que habían cometido fornicación, aquellos que se habían entregado a pecados sexuales fuera del matrimonio, estaban allí, en un lugar oscuro y sombrío, esperando el rapto. Pero cuando la trompeta sonó y los fieles fueron llevados al cielo, estos individuos fueron dejados atrás. Sus rostros estaban llenos de terror y desesperación al darse cuenta de lo que habían perdido. El rapto los había dejado atrás debido a su desobediencia, por haber violado el pacto conyugal. Luego, fui transportada a un lugar que me dejó aún más atónita. Me encontré en un estadio gigantesco, pero no era un estadio como los que había visto en la tierra. La multitud no estaba gritando con emoción, sino con una energía oscura y siniestra. Me di cuenta de que lo que estaba viendo no era solo un juego de fútbol, sino una institución perversa, controlada por fuerzas satánicas. Desde las sombras, figuras oscuras orquestaban el juego, manipulando no solo a los jugadores, sino también a los fanáticos en las gradas. La gente estaba completamente absorta, su atención y sus emociones atrapadas en el juego. Pude ver cómo la oscuridad se extendía entre la multitud, llevándolos más y más lejos de Dios. Este deporte, que muchos consideraban solo entretenimiento, se había convertido en una forma de esclavitud espiritual. El fútbol era una distracción creada por fuerzas malignas para alejar a las personas de su verdadera fe. A continuación, fui llevada a otro partido, pero este no era un juego físico. En este lugar oscuro y desolado, vi a demonios jugando al fútbol, pero el balón no era una pelota, era un cráneo humano. Con cada patada, el cráneo volaba por el aire y pude sentir el dolor y el tormento de las almas atrapadas en este juego perverso. Entendí entonces que en el ámbito espiritual, el fútbol estaba siendo utilizado como un arma para destruir las almas humanas. Las personas estaban tan atrapadas en su pasión por el juego que no se daban cuenta del peligro en el que estaban. Vi a fanáticos apasionados, con sus rostros pintados con los colores de su equipo, gritando, llorando y peleando entre ellos por un simple partido. Pero en el ámbito espiritual, pude ver cómo este fervor estaba corrompiendo sus almas.
El fútbol se había convertido en una idolatría, una obsesión que nublaba sus mentes y corazones, alejándolos de Dios. Era evidente que cuanto más se entregaban al juego, más se alejaban de su fe. Después de esta visión perturbadora, fui llevada a un lugar dorado y sereno. Todo a mi alrededor emanaba paz y tranquilidad. Los ángeles me rodeaban, sus rostros llenos de solemnidad, pero también de una profunda serenidad. Uno de ellos habló y me dijo: este es el día de reposo, apartado por Dios. Es sagrado, destinado al descanso y la reflexión sobre el Creador. Vi destellos de personas en todo el mundo, ocupadas con sus vidas, ignorando este día sagrado. Incluso los cristianos, aquellos que conocían la palabra de Dios, se habían vuelto complacientes. El sábado había perdido su importancia para ellos. Vi cómo las distracciones de la vida diaria habían reemplazado la reverencia que debería reservarse para este día. Los primeros cristianos, en cambio, lo observaban con devoción, reuniéndose en comunidades pequeñas para adorar y descansar en el Señor. Era evidente que el sábado no era solo un ritual, sino una práctica vital que los conectaba más profundamente con Dios. Sin embargo, la escena cambió de nuevo, y vi las consecuencias de ignorar el sábado. Las personas que no lo observaban caían en un cansancio espiritual, no solo físico, sino también en sus almas. Estaban agotados, distraídos y estresados, alejándose de Dios poco a poco. Las familias se rompían, las comunidades se debilitaban, y las personas luchaban con su fe, todo por haber descuidado este día sagrado. Entonces, fui llevada ante un abismo de fuego, donde el calor era insoportable y los gritos de las almas en tormento resonaban a mi alrededor. Estas almas estaban allí por un pecado específico. No habían observado el sábado. Sus manos se extendían hacia el cielo, suplicando por una segunda oportunidad, pero ya era demasiado tarde. El juicio era final, y su arrepentimiento no podía salvarlos. Luego me encontré en una gran catedral. Vi a personas arrodilladas ante estatuas, encendiendo velas y rezando a los santos. Jesús apareció ante mí y me dijo con tristeza: mi pueblo está siendo engañado. Han reemplazado la verdadera adoración con la adoración de imágenes. Las estatuas que veía comenzaban a brillar, pero no con luz celestial, sino con una extraña oscuridad que irradiaba engaño. Jesús me mostró que muchas personas, en lugar de seguir los mandamientos de Dios, estaban siguiendo enseñanzas humanas, adorando símbolos que no tenían poder ni vida. Mientras caminaba por este paisaje desolado, vi innumerables almas en tormento. Personas que, en vida, parecían justas, pero que en secreto albergaban pecados ocultos. Un pastor que había predicado la palabra de Dios, pero que no vivió según lo que predicaba, estaba allí, pagando el precio de su hipocresía. Su angustia era palpable, y lamentaba cada oportunidad perdida de vivir una vida auténtica ante Dios. Otra mujer, la esposa de un pastor, estaba atrapada en su propio tormento. Había servido en la iglesia, pero su corazón estaba lleno de amargura y falta de perdón. Ahora, en el más allá, pagaba el precio de no haber dejado ir esos rencores, de no haber perdonado a quienes la habían herido. De repente, sentí un tirón, como si algo me estuviera sacando de ese reino espiritual y devolviéndome a mi cuerpo. Los gritos de las almas en tormento se desvanecieron, y me encontré de nuevo en mi cama. El dolor físico había desaparecido, pero la experiencia que había vivido me dejó una profunda impresión. Desde ese día, supe que mi vida debía cambiar. No solo por mí, sino por todos aquellos que siguen atrapados en el pecado, sin darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Lo que vi no fue solo un aviso para mí, sino una advertencia para todos. Hoy, les ruego que reconsideren sus vidas, que busquen el arrepentimiento genuino y que vuelvan a los caminos de Dios. El tiempo se está acabando, y la salvación está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a aceptar la verdad y vivir según ella.